Hola, yo soy Tati Valencia, en Activa tu Esencia, un programa para todos, donde compartiremos frases motivacionales, afirmaciones positivas, consejos, muchas experiencias y recomendaciones para crear una vida maravillosa. Quédate y descubre tu verdadero ser. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Activa tu Esencia con Tati Valencia. Gracias por acompañarme en esta aventura de hacer un podcast y por supuesto en acompañarme en la vida, porque vaya que me sumas y me ayudas mucho a crecer a mí también. Así que gracias por estar aquí, venir a verme o escucharme. Bien, nos vamos con el tema de hoy. El tema de hoy es el contacto físico. Vamos a hablar de por qué a algunas personas no nos gusta que nos toquen, o pues todo lo que conlleva y se relaciona con ese contacto físico que a veces tiende a ser molesto o incómodo. Súper tema. Súper tema. Bien, nos vamos a desmenuzar el tema. Primero, tenemos que comprender que el contacto físico es una situación un poco delicada, porque es una forma en que nosotros podemos compartir algo con otra persona y que realmente la otra persona comparte también con nosotros. O sea, yo puedo hablar con alguien y alguien puede ignorarme, puede decidir no poner atención, puede decidir no recibir lo que yo le estoy diciendo. Pero si yo toco a esa persona ya sintió algo, ya vivió algo a causa mía, por decirlo así, ¿ok? Entonces tenemos que ir identificando esa capacidad del tacto, porque eso no lo tiene otra cosa. Podemos oler, podemos sentir tal vez, pero no podemos exactamente igual que el tacto. Entonces eso hace que esto sea un poquito pues más serio. Déjenme quito aquí que me estoy cayendo de mi silla. Eso podría ser un poquito más serio, o sea, nos podría afectar un poquito a que estas situaciones sean un poquito más complejas, pues todo lo que surge alrededor del contacto físico. Primero, ahora, ya más bien comprendimos qué onda con el contacto físico, ¿ok? Si incluso tú mismo, tocas con una de tus manos tu brazo, te puedes dar cuenta que también tu brazo experimenta la sensación de ser tocado, ¿ok? Entonces ese es el punto al que me refiero. Igual sucede con las otras personas. Tú tocas a alguien y esa persona ya sintió algo, ¿ok? Entonces es lo que tenemos que cuidar. También es importante establecer que hay un área permitida de tacto. O sea, culturalmente ya nos educaron, ya sabemos, vivimos en un mundo en el que es normal abrazar a los demás, en que llegas y saludas y la tocas y abrazas, y que el besito acá y el besito acá, o que el doble beso, etc. Todo eso son como áreas y situaciones normalmente permitidas. No quiere decir que todo el mundo lo tengamos que permitir, y no quiere decir que te tenga que gustar o te tenga que disgustar, etcétera. Ese contacto físico forma parte también de las relaciones íntimas. Este aspecto lo tenemos que tener presente, porque así como alguien te toca, hay situaciones en las que ese mismo tocar, por decirlo así, lo podríamos llevar a una situación íntima de pareja, una relación más de confianza, etcétera. Entonces, este aspecto realmente hace que todavía sea más delicado el contacto físico, ¿sí? Vamos conceptualizando aquí, contextualizando, siempre digo conceptualizando, vamos contextualizando y vamos identificando como todas estas partecitas que le van sumando y que nos van creando nuestra propia identidad, y también el cómo sí o el cómo no nos gusta ese contacto físico, ¿sí? También tenemos que conocer que no hay una cantidad de contacto físico adecuada en general para las personas. O sea, todos somos diferentes. Justamente cuando me decían que hablara de este tema, que me lo recomendó Adriana también, por cierto, besitos para Adriana, saludos, que siempre me escucha, qué bonita.
justamente le decía, ¿cómo le haces? Porque yo soy de esas personas que va por la vida abrazando a todo el mundo, o sea, casi a todo el mundo. Sí hay algo como que de repente con ciertas personas no siento, o sea, de verdad, no siento esas ganas de abrazarlos. Pero con la mayoría de la gente que me rodeo, gracias a Dios, es gente bonita, gente de muy buena vibra, muy buena energía, me regalan emociones, situaciones, momentos muy padres, y entonces casi siempre quiero llegar y saludo y abrazo, y a veces hasta les doy un beso, o me dan beso a mí, y eso me encanta, pero hay situaciones en las que no. Entonces respeto mucho y me encantó el reto de haber estudiado este tema, porque justamente dije, ¿cómo comprender a los que no les gusta el contacto físico, ¿no? O poderle poner palabras y nombres a esas situaciones en las que no te da confianza también de generar o tener ese contacto físico, aunque sea un contacto físico establecido culturalmente como normal. ¿Ok? O sea, no me gusta saludar de beso, no tiene que gustarte. Esa parte la tenemos que entender. Ese límite y ese respeto a tu persona, tú lo vas a establecer. Y no porque la cultura o la mayoría de la gente diga o lo haga, tú lo tienes que replicar. Entonces, no debes aceptarlo si es algo que no te hace sentir bien. De antemano, ten presente que tienes que tener en cuenta que primero debes de ser tú. Que lo que te gusta a ti, lo que te favorece a ti, no necesariamente va a ser lo que los demás quieran, o que no necesariamente les tiene que parecer a los demás. ¿Ok? Ese punto indispensable, ¿va? Tenlo presente. Ahora sí nos vamos a explicar que existe un espacio personal. Esto es importante que comprendamos un poquito, porque cada una de las personas establecemos nuestro espacio personal. O sea, la gente que no nos gusta, que no les gusta que los toquen, por lo general vas a percibir un espacio personal más amplio, ¿ok? Y digo más amplio refiriéndonos a que van a tener actitudes, va a haber frases, va a haber gestos que van a evitar que pases ese límite, ¿ok? Por ejemplo, te acercas de más y de repente en la cara de... o el saludo como... esas caras como haciendo el gesto chueco y con la mirada fulminante, eso es más que claro que esa persona, o sea, ya estás invadiendo el espacio personal de esa persona. Y ese espacio personal es espacio en donde tú te sientes cómodo para desarrollarte, desenvolverte, o sea, por decirlo así, para platicar, para estar en cierto lugar, etc. A mí, en lo personal, por ejemplo, algo que tengo muy claro sobre mi espacio personal es que no me gusta estar en lugares en donde hay muchísima gente. Eso sí me conflictúa muchísimo, me cansa, no sé cómo explicarlo, pero realmente me canso muchísimo, me siento cansadísima, me siento pesada, me empiezo a sentir como muy somnolienta, etcétera. No me gusta, no sé si es la idea, el tiempo, no lo sé, pero lo evito y punto. Claro que ha habido momentos en los que me emociona y que quiero ir a un concierto, que quiero ir a ver a alguien o algo así, pues aguanta uno, pero eso no lo dejo de experimentar, pero me mentalizo y me preparo para poderlo hacer. Entonces el espacio personal, ese es el espacio el que existe entre nosotros y otra persona y que nosotros establecemos para yo estar cómodo y que respetamos a su vez para que la otra persona esté cómoda. Es, por ejemplo, cuando podemos hablar, pues a veces estamos hablando y hablamos como a cierta distancia, nos mantenemos lejecitos, etcétera. Hay quienes, insisto, no soportan ni siquiera el saludo de mano, de beso, etcétera. Y eso ya es, pues, de cada quien. Recuerda que las necesidades y las características de tu propio espacio personal lo vas a determinar solamente tú. Y ese espacio personal que tengas el día de hoy no necesariamente tiene que ser el mismo espacio personal que tengas el día de mañana, pasado, en un año, en 2 años. Todos tenemos derecho a cambiar, a crecer, a aprender y desarrollarnos de maneras diferentes. Entonces ten presente que lo que eres hoy y el cómo tienes esos límites establecidos no tiene que ser así por siempre. Si quieres trabajarlo y quieres mejorar y disminuir tu espacio personal para aceptar y dejar entrar a más personas a tu vida con ese contacto físico, se vale trabajarlo, ¿ok? Para algunas de las personas, el que sea molesto tener o establecer ese contacto físico suele ser por 1000 cosas, pero ahorita yo solamente te voy a puntualizar algunas. Primero me gustaría que pensaras para ti como persona, ¿qué significa un abrazo?
¿Qué experimentas cuando alguien te abraza? ¿Qué sensación tienes cuando una amiga llega y te da la mano? Cuando llegan y te tocan el hombro en señal de apoyo. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué emociones desarrollas en ese momento? Porque eso es clave para darte cuenta qué es lo que estás haciendo, cómo es para ti este contacto físico. ¿Ok? Piénsalo, analízalo y seguimos con el tema. Recuerda que estas preguntitas son solamente para que tú te las respondas y tú tengas la clave y la pauta para seguir creciendo y mejorando y dándote respuestas para que sea mejor tu actuar y decidas también cómo hacerlo, ¿no? Para muchas personas el abrazo pues es una manera de sentirnos como apoyados, es una manera de agradecerles a las personas el cariño que nos dan. Al menos yo lo digo de manera personal, también me siento muy amada cuando me abrazan. Cuando me toman de las manos, no saben cómo me gusta mucho cuando me toman de las manos porque me siento receptiva. Muchas veces que me toman de las manos y me ven a los ojos y me dicen algo, me regalan una frase, un consejo o algo, eso me encanta, me llena de amor, me llena de motivación, no sé cómo decirlo. Entonces, pero bueno, esto es, insisto, depende de cada persona. A lo mejor van a decir, sí, Tati, a mí también me gusta que me den consejos, pero de lejos, que ni me toque. Y se vale, ¿ok? Muy bien, cabe mencionar que el contacto físico puede ser de diferentes tipos y te puede transmitir diferentes mensajes. Vuelvo a lo que ya les había explicado. Hay personas con las que, al menos yo, por ejemplo, no me gusta saludar de beso, y hay personas con las que no me molesta, y hay personas con las que de inmediato quiero abrazarlas y a veces de repente no quiero abrazar a otras, ¿no? Entonces, esa es, aunque sea exactamente la misma situación o el mismo contacto físico, podemos sentir cosas diferentes con una persona o con otra, y por eso es importante también comprender que esos límites los vamos a establecer nosotros y que no necesariamente ese espacio personal tiene que ser hermético al 100%. Tú decides qué tanto abrirlo, qué tanto cerrarlo, qué tanto ampliarlo, qué tanto dejarlo más pequeño, ¿ok? Algunos de los puntos que hacen que nos sintamos incómodos con el contacto físico pueden ser que hay circunstancias y características personales, ya sean de nosotros o de la otra persona, que nos hacen sentirnos invadidos, amenazados, con miedo, estresados, etc. Entonces es súper importante conocer y analizar ciertas formas de nuestra vida que hemos tenido, circunstancias distintas, y ahorita te voy a puntualizar algunas principales, solamente son 5. Tú velas analizando. Recuerda que esto es una reflexión, es una tarea de ir empleando y aplicándolo a nuestra vida para ver en dónde está el punto en el que yo puedo mejorar, puedo crecer o puedo superar para poder ampliar y mover y sentir más control y sentirme también más a gusto con ese espacio personal que estoy asignando, por decirlo así, ¿ok? Entonces, el primer punto es el estilo de la crianza. ¿Cómo te criaron? ¿Cómo te enseñaron en tu casa? Por ejemplo, a mí, yo veo en mi casa que es súper normal que todo el mundo nos abrazamos, todos nos besamos, todos esto, todo el otro. Entonces, desde siempre yo recuerdo a mi mamá abrazándome y dándome besos. Entonces, yo hacía lo mismo con mis hermanas, con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá, etc. ¿Tú cómo lo vivías? Es el crecer, cómo se ve el contacto físico en tu núcleo familiar cercano, y qué tanto tiene esto que ver con el amor o con las emociones o con ciertos valores o características determinantes. A lo mejor vas a decir, ¿sabes qué? Yo recuerdo que golpeaban a mi mamá. Entonces, obviamente, ese estilo de crianza tú lo traes y aunque a lo mejor no lo hemos trabajado, no lo has trabajado del todo, pues sigue ahí una espinita que te sigue haciendo estar como en un punto de alerta ante el contacto físico, dado el antecedente que tienes, ¿ok? No quiere decir que no pueda cambiar, claro que sí, al final vamos a ver cómo irlos trabajando, ¿bien? Entonces tienes que tener presente y considerar cómo fue tu crianza de niño, cómo creciste y cómo es que tienes esa concepción del contacto físico, ya sea que lo veías en tu núcleo familiar, en tu familia, en tus papás, tus hermanos, y que tú lo vivías, o sea,
qué contacto físico tenían tus papás contigo, tu familia contigo, tus hermanos contigo y qué contacto físico establecías por decisión tú con ellos, ¿ok? Ese punto es súper importante. Segundo punto, muchas personas que establecen un espacio personal muy amplio y hermético suelen ser personas con baja autoestima y poco nivel de seguridad en sí mismas. Esto porque te sientes amenazada, sientes que dejas entrar a alguna persona a un punto en el que te puede afectar o te puede dañar. Entonces eso pues muchas veces resulta hasta en una ansiedad o estrés social por lo que puede pasar, por lo que puede desarrollar, o el simple hecho de no sentirte cómodo o cómoda con algún círculo social porque establecen mucho contacto físico. Suele pasar, al menos te lo digo yo en lo personal, y de verdad pasa, ¿ok? Tienes que aprender en ese momento justamente a marcar distancias, a establecer tus puntos de quiebre. Yo digo hasta aquí y es hasta ahí. Tienes que aprender también a rechazar de una manera sana, adecuada, con una comunicación asertiva, el contacto físico. O sea, tienes que ser directo y claro, pero no es necesario muchas veces ser hiriente o afectar a la otra persona. No sabemos tampoco qué tipo de crianza pudo haber tenido la otra persona o qué situaciones lo llevaron ahí. Entonces, muchas veces no tiene ni siquiera que ver con nosotros ese contacto físico, y es importante que también tratemos de, aunque estamos poniendo nuestro límite, respetar a las perspectivas de todas las demás personas, ¿ok? El tercer punto es el manejo de la autoimagen y la conciencia corporal. Autoimagen y conciencia corporal. Es común que las personas que no se sienten satisfechos con su físico eviten el contacto físico. Por lo tanto, es por decir, yo no me gusto cómo me veo en el espejo, entonces yo supongo que soy una persona fea y no quiero que nadie me toque. ¿Ok? A lo mejor vas a decir, no, pues es que no me siento segura, no me siento bonita, y al rechazarte tú mismo estás poniendo una barrera entre ese punto en el que los demás te aceptan para que también ellos empiecen a rechazarte de una forma indirecta. ¿Ok? Puedes crear o desarrollar una sensación de sentirte como no digna de ese contacto físico. Entonces te invito a que hasta aquí vamos en el tercer punto, analízalo. Recuerda que nada es de sí, es esto y punto. No, cada persona somos diferentes e incluso puede ser que tengas un poquito de uno, un poquito de otro, un poquito de otro, y yo creo que todos tenemos de todos, nada más que los tenemos en diferentes momentos, en diferentes situaciones y con diferentes personas, ¿ok? Pero el punto es que no hay nada bueno ni malo, simplemente hay puntos que podemos mejorar, desarrollar y que puedes decidir cambiar, ¿bien? Estas sensaciones de desagrado pueden aparecer también en individuos con poca conciencia corporal. O sea, esas personas que no se dedican un momento para escuchar su cuerpo, para sentir su cuerpo, para ver cómo se sienten, etcétera. Esas personas que de repente viven acelerados y no se dieron cuenta que aumentaron una talla o que bajaron una talla, etcétera. Esas de repente es como de, estoy tan desconcentrado de mi cuerpo que simplemente decido no establecer contacto físico, ni yo, ni nadie, ni nada, ¿va? El punto número 4, patrones culturales. Hay culturas en las que el contacto físico se fomenta, o sea que es como de algo muy abierto, pero hay otras que es prohibido, ¿no? Vemos por allá, en Asia, por allá en otros lados del mundo, que las mujeres no pueden tocarlas, que incluso no pueden verlas, imagínense eso. Entonces, estos patrones culturales también los tenemos, y ese patrón cultural va más allá de solamente tu núcleo familiar, ¿ok? Es ese punto en el que todo lo que ves, todo lo que te rodea es lo que te va creando. Entonces depende mucho, porque incluso, por ejemplo, acá en México hay pueblos en los que no es normal tener contacto físico amoroso, pero sí es normal ver y crecer viendo un contacto físico en temas de violencia y falta de respeto. Entonces vamos estableciendo y desmenuzando un poquito esa idea, echándole mente, recordando un poquito y viendo qué tipo de patrón cultural crees que traigas tú, ¿ok? El último punto son los miedos y fobias. En ocasiones, muchas veces podemos tener miedo como
a lo que la otra persona nos pueda transmitir. Por ejemplo, así como súper fácil, ahora en tiempos de pandemia, que todo mundo estuvo trabajando, o sea, todo mundo estábamos evitando tener contacto físico, todo el mundo, todos. Entonces puede ser, ese es el mejor ejemplo para este punto, que son los miedos y las fobias. Tienes miedo a que te contagie algo, tienes miedo a que te transmita alguna enfermedad, algún germen, etcétera. Sobre todo gérmenes y todo eso, ¿no? O sea, se trata más bien de algún miedo que no logras comprender, pero pues simplemente te da miedo. Pero ahí estamos hablando de miedo, no es que no quieras y no es que te moleste, aunque puede ser un nivel de miedo que estés en el punto en el que ya te genera mucha molestia, ¿ok? Y ahí lo tendríamos que analizar. Y en este caso hay una enfermedad que se llama, un síndrome que se llama afefobia, con H, afefobia, que es justamente ese miedo al contacto físico. Bien, y punto siguiente, traumas y abusos. Este es el último punto. Traumas y abusos. Muchas veces este tema es difícil de platicar, pero todos tenemos una historia. Vamos a volver a ese punto. Todos tenemos una historia y no sabemos qué le pasó a una persona o a otra. Entonces es importante que comprendas tú que esa historia que tú tienes, los demás a lo mejor no la conocen, pero también que comprendas que los demás van a tener una historia que tú no conoces, ¿ok? Entonces, si te golpearon, si te violaron, si te manosearon, etcétera, puede existir ya un miedo que no te da pie de pensar en la actuar, o sea, no te da ese momento de decir, no me molesta que me toque fulano de tal, no. Simplemente sale y surge de manera normal, o sea, como que no te dieras cuenta. Bien, entonces es también algo súper importante que tenemos que trabajar y que te invito a que reflexiones, ponte a pensar, a veces siendo cosas tan traumáticas, cosas tan difíciles, las bloqueamos, y al bloquearlas no quiere decir que las estamos superando, quiere decir que queremos ignorarlas, que no estamos volteando a verlas para tratar de estar mejor hoy. Pero yo te voy a decir algo, es mejor voltear a verlas, desmenuzarlas, trabajarlas y después superarlas. Y con eso, aparte que te vas a sentir liberado, vas a poder ir creciendo y desarrollándote como mejor persona, ¿va? Y bueno, las personas que no les gusta el contacto físico, ahí les va la pregunta del millón. ¿Lo necesitan? Yo digo que sí. No sé ustedes qué digan, no sé ustedes qué opinen. Yo creo que sí necesitan el contacto físico. A lo mejor porque justo en los episodios que habíamos visto la semana pasada hubo uno que se llama Los 5 lenguajes del amor y yo ahí les platicaba que yo amo con contacto físico, es mi principal lenguaje del amor. Entonces, por lo tanto, yo voy a decir que sí, aquí no me hagas caso. Tú analiza cómo tú amas y tú tienes que pensar y decidir si necesitas ese contacto físico y qué tanto lo necesitas. Ese límite, esa medida, solamente tú la puedes establecer. Entonces, hay muchos estudios, sin embargo, de la ciencia que dicen que el contacto físico tiene muchos beneficios para el ser humano. Entonces, a lo mejor, aunque tú digas no lo necesito, pues hay muchas cosas buenas que te puede dejar, como disminuir el estrés en un abrazo, mejorar la salud. O sea, realmente te puedes llegar a tranquilizar, a sentirte en paz con el contacto físico. Fortalece tu sistema inmune, obviamente por ese contacto físico, porque te expones también a diferentes gérmenes y bacterias que pueda traer otra gente, es claro, ¿no? La potencia de los estados de las emociones positivas también, porque es como si yo te comparto mi misma energía, mi mismo entusiasmo, mi mismo amor por la vida por medio de ese contacto físico. Favorece también las relaciones sociales, o sea, si tienes amigos, no es que tengas que estarlos tocando todo el tiempo, pero ayuda a que tengas líneas y, pues, por decirlo así, relaciones más fuertes, más integradas, ¿ok? Por estos motivos es importante
pues trabajar el contacto físico, irlo desarrollando poco a poco y empezar con cosas en las que te sientes vulnerable. Yo te voy a dar 3 recomendaciones para que empieces a aceptar el contacto físico en caso de que te cause mucho conflicto, aceptarlo, ¿ok? Primero, ponte a analizar precisamente, identifica tú, qué tipo de contacto físico es el que te molesta y por qué. O sea, trata de preguntarte, ok, ya identifiqué, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me toque gente desconocida. Ok, ese es el primer punto. Ya lo identificamos. Ahora piensa por qué. Ahí te puedes ir a pensar en traumas, en historias de crianza, en todo lo que sea que te haya pasado, para entender por qué no te gusta que esa gente te toque. A lo mejor vas a decir, simplemente soy una persona cerrada y me gusta mantenerme con gente cercana porque yo crecí con mi núcleo familiar y solamente con mi núcleo familiar. Y está bien, no pasa nada, no está mal, ¿ok? Relájate y no te quedes con la idea que tienes que ser como los demás, pero sí ve identificando. Entonces ahí ese primer punto es identificar qué contacto físico es el que te molesta y tratar de comprender por qué te molesta. Después, segundo punto, piensa qué contacto físico sí te gusta y por qué te gusta, ¿ok? Esa es la segunda pregunta, la segunda recomendación. Piensa qué contacto físico sí y por qué sí. Bien, tienes que ir comprendiendo los no, pero también los sí, para que también te vayas creando una identidad en tema de contacto físico. ¿Tú cómo eres en contacto físico? Bien, ahora, ya analizando de sí me gusta que mis hijos me abracen, ¿ok? ¿Por qué? Porque siento el amor de ellos, etcétera, o tu pareja, o tu hermano, o quien tú quieras, ¿bien? Entonces, ahora sí, el tercer punto. Ponte a analizar con qué personas te estás rodeando y en qué situaciones estás viviendo con ellos. Este punto va a ser clave porque si ya sabes qué es lo que no te gusta, ya sabes qué es lo que sí y comprendes el porqué de cada uno, entonces vas a llevar ese análisis a el punto justo de tu vida en el que estás y en el que te causa a lo mejor ese conflicto. ¿Qué emociones y qué pensamientos te generan esas personas con las que te estás rodeando? A veces estamos incómodos, no tanto por el contacto físico, a veces ni existe el contacto físico, pero estamos incómodos. Entonces el contacto físico suele ser un paso más de sentirte incómodo. Puedes llegar hasta enojarte, fastidiarte, estresarte, solo por eso. Pero en sí no fue como tal el contacto físico. Era en realidad que tú ya estabas incómoda y que estabas en un punto, en un aspecto, en un espacio con personas que a lo mejor realmente no te gusta como son. ¿Okay? Entonces esos son los puntos que tenemos que ir trabajando. Ahora, si te quieres ir a lo práctico de, ¿sabes qué, Tati? No encontré nada malo, no le veo nada malo, no le veo el por qué realmente quiero poder establecer más contacto físico, te la voy a poner bien fácil. Da el primer paso. Siempre, siempre, siempre que decidas trabajar el contacto físico, sabiendo que es algo que a ti te cuesta, da el primer paso. Sé tú quien toque a la persona. Sé tú quien dé ese abrazo. Sé tú quien pida ese beso o esa atención. ¿Okay? Eso te va a servir para sentir que tienes tú el control e irlo trabajando poco a poco. Una vez que establezcas ese primer contacto de tu parte, mantente receptiva, porque la otra persona va a interpretar que realmente no te molesta el contacto físico y por lo tanto en cualquier situación futura podrá o buscará establecer ese mismo contacto físico contigo. Y como último, pues disfrútalo. La verdad es que creo que no puedo ser objetiva en este punto porque realmente amo con el contacto físico. Entonces me encanta tanto que me abracen, me gusta tanto que me besen, me gusta tanto que todo. Entonces realmente no sirvo para decirte que evites el contacto físico, pero sí te puedo decir que un abrazo es súper confortable, que te tomen de la mano te hace sentir realmente apoyada. Y que la mejor persona para decidir qué vas a hacer con tu vida y con tu cuerpo eres tú. Así que
ahí rapidito los tips, rapidito las recomendaciones de reflexión también para que lo proyectes, lo vayas trabajando y lo vayas desarrollando. Recuerda que esto es un proceso diario, constante y de disciplina. No lo descuides, no te decepciones, pero decide qué quieres hacer y mantente firme en tu objetivo. ¿Ok? Gracias, gracias, gracias por estar aquí y acompañarme a un nuevo episodio de Activa tu Esencia con Tati Valencia, aquí hablando y echando chismecitos sobre el contacto físico. De antemano, muchas gracias, Adriana, por la recomendación del tema. Recuerda que tú también me puedes recomendar qué temas quieres que hablemos en los próximos episodios. Te invito a que actives la campanita en Spotify y en YouTube, porque cada lunes, miércoles y viernes estrenamos episodio. Y también sígueme en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Tati Valencia y en Instagram y en TikTok como TatiVal2. Así que gracias, gracias, gracias. Que el universo te colme de bendiciones y de todo el éxito que te mereces, porque por decreto divino ya es tuyo. Así que vámonos a brillar. Besos, abrazos y apapachos hasta el lugar del universo que te encuentres. Nos vemos.